Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la segunda parte de polígonos, en las cuales, como ya hemos explicado la teoría en la anterior clase, ahorita vamos a empezar a practicar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En esta primera pregunta nos dicen, nombra, bueno, en este primer ejercicio nos dicen, nombra el polígono mostrado. Entonces, obviamente yo no tengo regla aquí para estar midiendo exactamente cada lado ni cada ángulo, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Por lo tanto, esto de acá se llama, uy, está muy gordo, se llama octógono. Ok, octógono. Un polígono de 8 lados. Ok, un octógono. Vamos a ver qué nos preguntan. En la siguiente nos dicen calcula la longitud del perímetro del siguiente polígono equilátero. A ver, vamos a ver si recuerdan los conceptos. Vamos a ver aquí. Problema number 2. En este problema nos dicen calcula la longitud del perímetro del siguiente polígono equilátero. Palabras importantes acá. Palabras importantes, perímetro. ¿Qué significa perímetro? Pues el perímetro, primero uno saca perímetro de un polígono, ¿no? Perímetro es la suma, o sea, la longitud de todo el contorno. ¿Ok? Ese es el significado de perímetro. En un polígono, pues es la suma de todos los lados, ¿no? Este es el contorno, así que yo quiero la suma de todos los lados. Pero no conozco estos lados. No solamente conozco un lado. Pero ahí entra otra palabra importante. Equilátero. Equilátero quiere decir que todos sus lados, ¿no? Todos sus lados son iguales, equivalentes, ¿no? Equilátero. Aquí que viene igual. Todos sus lados miden lo mismo, quiere decir. O sea que si esto mide 6 unidades, esto mide 6 unidades, esto mide 6 unidades, esto mide 6 unidades, esto mide 6 unidades y esto mide 6 unidades, ¿no? Pi, 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 pi. ¿Ah? Entonces tenemos 6 lados. Esto es un hexágono, ¿no? Un hexágono cóncavo en la que tenemos un ángulo que supera los 180, ¿no? Un hexágono feo. Pero es un hexágono. Tiene 6 lados y los 6 lados son iguales. Entonces, ¿cómo calculo el perímetro? Primero hay que recordar que perímetro se escribe como 2p. ¿Ok? Este es dato de vital importancia. Y p es semiperímetro. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a calcular el perímetro. En otras palabras, calculamos 2p. 2p será igual a 6 unidades. Y en vez de estar poniendo 6 más 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 6, pues voy a poner por 6, ¿no? Porque son 6 unidades y se repite 6 veces. ¿Vale? Así que 6 unidades por 6 nos dice que el perímetro es igual a 6 por 6, 36 unidades métricas. ¿Okay? Ese es el perímetro de nuestro polígono equilátero, ¿no? Nuestro hexágono equilátero no convexo. Que vamos a ver ahora el siguiente problemijillo. No, la está peor. Vamos a ver. Tenemos un pentágono y nos piden calcular X. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculo X? Pues conozco todos los otros ángulos internos. Entonces, puedo usar la suma de ángulos internos a mi favor.
si yo conozco cuánto suman los ángulos internos de un pentágono, podré saber cuánto falta para poder calcular el X. ¿Y cuánto suman los ángulos internos de un pentágono? 180 como en un triángulo. No. 360 como en un cuadrilátero. Pues no. ¿Cuánto es? Pues tampoco me acuerdo. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular. Digo, la suma, bueno, primero para esto, el número de lados son 5, ¿no? 5 lados. Así que yo sé que la suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Lo cual significa que en vez de n yo voy a poner 5, que es la cantidad de lados, menos 2. 105 menos 2 es 3. Y 3 por 180 es 540 grados. Entonces ya conociendo cuánto es la suma de todos los ángulos, voy a calcular la suma de todos los ángulos, pero como me dice el problema. El problema dice que esto es igual a 120 grados más 110 grados más 100 grados. Lo que estoy haciendo es hacer lo mismo que hice acá, sumar todos los ángulos internos. Luego más X y más X. Y todo eso me debería decir 500, me debería salir 540 grados como todo un pentágono común y corriente. Sumo aquí 120 más 110 más 100 y me da 330 grados. X más X sale 2X, 540 grados. Los 330 grados pasan a restar. 540 grados menos 330 grados son 210 grados. El 2 pasa a dividir y por lo tanto tenemos que X vale 105 grados. ¿Ok? 105 grados. Sexagesimales para ser más específicos. ¿Ok? Entonces, esta es la respuestilla. Vamos a ver los siguientes. ¿Ya? A ver, en este problema 4 nos dan nuevamente un pentágono equiángulo, ¿no? Equiángulo porque todos sus ángulos miden igual. Pentágono equiángulo. Para saber el valor de X, yo lo que puedo hacer es un método similar al anterior, ¿no? Donde la suma de ángulos internos de un pentágono ya lo conozco, no lo voy a volver a calcular porque aquí está, ¿no? Hago la suma de ángulos internos sale 540 grados, ya que el anterior también era un pentágono. Entonces, digo acá 540 grados. Pero también lo puedo calcular como 2x más 2x más 2x más 2x más 2x, porque estoy sumando los 5 ángulos internos. Y si esto es igual a 540, pues simplemente reduzco los x, sale 10x, es igual a 540 grados, huevito con huevito se va, y quedaría que X, el X vale 54 grados sexagesimales. ¿Ok? Bastante sencillito, la verdad. Vamos a ver este problema 5, que se ve más, no diría retado, pero está sencillo también. Vamos a ver qué sale aquí. Vamos a leer el problema con paciencia. Nos dicen que calculemos X. ¿Dónde está X? ¿Dónde está X? Mira, aquí está X. El X es la medida de un lado. ¿Ok? Entonces lo que me piden es la medida del lado de esta figura de acá. Ya sé que me piden. Y me dicen que los polígonos mostrados tienen el mismo perímetro. Significa que la suma de todos los lados de ahí, que es el perímetro, va a ser igual a la suma de todos los lados de esta figura. ¿Ok? Entonces,
Si todos estos miden 12 unidades, porque esta bolita nos indica que cada lado mide lo mismo, esta rayita nos indica que cada uno de esos lados mide igual, o sea que todos estos miden X, ¿no? Todos estos miden X. Pues lo que yo voy a decir es, pues mira, el perímetro acá, ¿no? El perímetro del cuadradito este va a ser igual a 4 veces el lado, ¿no? El lado que vemos, que se repite. O sea, 4 por 12 unidades. En otras palabras, 48 unidades. Ese es el perímetro del cuadrado. ¿Y para qué me interesa el perímetro del cuadrado? Porque me dicen que el perímetro de esta figura de acá, ¿no? De este hexágono de aquí, que lo voy a dibujar de esta manera, es igual a la suma de todos los lados. O sea, es x más x más x, o sea, hay 6 veces x, ¿no? 6 veces x. Nos dicen que estos dos perímetros son iguales. Acá no dice, ¿no? Si los polígonos mostrados tienen el mismo perímetro, o sea, quiere decir que este perímetro tiene que ser igual a este perímetro. Por lo tanto, 6x es igual a 48 unidades, lo que quiere decir que x es igual a 48 entre 6, 8 unidades métricas. ¿Ok? Lo único que tenemos que hacer es leer el problema. No nos podemos ir así de frente. Pues esta figurita de acá que nos piden el nombre, obviamente es súper feo, es una E, ¿no es así? La E. Lo único que podemos hacer es contar la cantidad de lados. Es un ladito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 lados, por lo tanto, esto se llama... Esto se llama... Está muy bueno. Esto se llama dodecagono. Un polígono de 12 lados, ¿no? Obviamente es súper Federico, pero ahí se va. Con que tenga la cantidad de lados ya es un dodecágono. Aunque ya tenga 12 lados ya es un dodecágono. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Vamos a hacer este problemita de dos de acá en la que nos dan una cruz, nos dicen que uno de los lados mide 4 unidades, pero luego nos dice de que, o sea, porque nos están pidiendo el perímetro, ¿no? Nos están pidiendo el perímetro, o sea, la suma de todos los lados. Y nos dicen que este polígono es equilátero, por lo que significa que todos los lados miden 4 unidades. 4 unidades, y así. Entonces yo digo, pues mi perímetro va a ser las 4 unidades por la cantidad de lados que hay. ¿Cuántos lados hay? Pues si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lados. Por lo tanto, 12 por 4 es 48 unidades métricas. Perímetro. Vamos a ver problema número 3. Vamos a ver problema número. Repito, acá en este problema 3 tenemos un hexágono equiángulo en la cual nos están indicando todos los ángulos externos del hexágono, ya que los ángulos internos son estos. Tenemos todos los ángulos externos y nos piden hallar el valor de x. Pues ya que estamos viendo los ángulos externos, voy a utilizar la suma de ángulos externos, que como ya sabemos, no importa cuántos lados tenga un polígono, la suma de todos los ángulos externos son 360 grados. Eso nos quiere decir que si yo agarro y sumo todos los ángulos externos, que como ya hemos visto, todos los ángulos externos miden lo mismo, y hay 6 ángulos externos porque hay 6 ángulos internos. Si hay 6 ángulos internos, tenemos 6 ángulos externos. Y cada ángulo externo mide x más 10 grados, pues esto me debería salir 360 grados.
Para eso el 6 pasará a dividir y tendríamos que x más 10 grados sería igual a 360 entre 6, que es 60 grados. Y los 10 grados pasarían a restar y por lo tanto 60 grados menos 10 grados quedaría 50 grados, que es el valor de x. ¿Ok? 50 gradillos. 50 gradillos. ¿Ok? Fórmula de la suma de ángulos externos de cualquier polígono. Es decir, no hay... Es el más sencillo de recordar. Vamos a ver ahora sí el problema number 4, en la cual nos dice calcula la suma de la medida de los ángulos internos de un dodecágono. Vamos a echar. Nos dicen calcula la suma de las medidas de los ángulos internos de un dodecágono. Un dodecágono es un polígono de 12 lados. O sea, n vale 12. Y la suma... Qué feo. La suma de los ángulos internos de un dodecágono es 180 por n menos 2, o sea, 180 por 12 menos 2, o sea, 180 por 10. Y eso nos da 1800 grados. Sí, dramatizando. Grados. Ok. Ay, ay, ay. Vamos a ver el siguiente problemilla. Vamos a hacer este problemilla. Este problemilla nos dice, determina el número de lados de un polígono si la suma de su número de lados y su número de vértices es 12. Primero, nosotros viendo un triángulo o viendo un cuadrado, un cuadrilátero, ¿no? O viendo un pentágono, siempre nos vamos a dar cuenta que el número de lados, por ejemplo acá hay 1, 2, 3, o sea, acá, 1, 2, 3, siempre es igual al número de vértices, ¿no? A ver, vamos a poner acá, celestito. 1, 2, 3. Acá, por ejemplo, tenemos 4 lados y tenemos 4 vértices. Aquí tenemos 5 lados y acá tenemos 5 vértices. ¿Ok? Así que, sabiendo que el número de lados es igual al número de vértices, y le vamos a llamar X porque es el número de lados, ¿no? No es justo lo que queremos saber. Entonces vamos a decir, si número de lados más número de vértices, el problema nos dice que es 12. Vamos a ver así. Que es 12. Pues el número de lados nosotros ya sabemos que es X. Y el número de vértices también sabemos que es X. Y X más X es 2X. Por lo tanto, X vale 6. Y eso significa que el número de lados son 6 lados. O lo puedo poner así, ¿no? 6 lados. Por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Nuevamente tenemos un problema de ángulos internos, ¿no? De un polígono equiángulo, porque todos los ángulos son iguales. Es un polígono equiángulo y todos miden 5x. Y nos piden hallar x. Pues si yo sumo todos los ángulos internos, porque los conozco, valen 5x, y los igualo a lo que yo ya sé que vale la suma de ángulos internos, podré calcular 5x. La pregunta es, ¿cuánto suman los ángulos internos aquí?
Primero tengo que ver que la cantidad de lados son 8. Son 8 lados, los podemos contar. Podemos contar los vértices, ¿no? Acá hay 4 y acá hay 4. Ahí hay 8 vértices, que significa que hay 8 lados. Entonces, la suma de ángulos internos sería 180 por 8 menos 2. O sea, 180 por 6. Que la verdad no la he calculado, ¿ya? Porque, o sea, no lo he multiplicado. Lo he calculado así sin multiplicar esto. Pero lo voy a multiplicar acá. 6 por 8, 48, 1080 grados. Ya. Todos los ángulos miden, o sea, la suma de todos los ángulos es 1080. Así que vamos a sumar los ángulos, como la figurita nos lo dice. Tenemos 5x, que está repetido 8 veces. Y eso va a ser igual a 1080 grados. 5 por 8 es 40x, es igual a 1080 grados. Y por lo tanto, 1080 entre 40 me va a dar el valor de x, que eso es 27 graditos. Okay, 27 graditos. Y con eso nos vamos al último problema. Problema number 7. Vamos a ver, este problemita no vale para puntito ya, porque acá no dice, indica el nombre de polígono cuyo número de lados, vértices y ángulos internos es 36. En otras palabras, que tiene 36 lados. ¿Cómo se llama un polígono que tiene 36 lados? Pues por ahí ya la han buscado. Por ahí ya la han buscado. Se llama, mira, justo ahí como le está poniendo el gran Luis Elías, se llama triaconte. Triaconta. Triacontexágono. Tienes de calidad. Triacontexágono. ¿Qué es triacontexágono? No sé qué estás buscando aquí ahora. Estás buscando Profesor, entonces, ¿ese punto es válido? No, pero que igual has leído, la busca. Eso sería como una tarea, ¿no? Eso hubiese valido como una tarea. Vamos a poner un último problemita. Ya que queda. Ah, ya, la de 37 lados me dicen que se llama triaconta heptágonos. Heptágono. Bueno, profesor, con exactitud tenemos 7 segundos. No, porque recuerda que hemos comenzado 3 minutos tarde. Así que vamos a poner esta preguntita. Que la vamos a poner acá chiquitita. Chiquitito. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer 2 puntitos. Pero si es que lo hacen rapidito. Rapidito, rapidito. Profesor,